oicha ñamboñepyrũ avei ñande clase hajépa. Ko árape hína ñañomongetáta hajépa ñeporandu guaraníme. Ha'éva hína la interrogación. Ñeporandu guaraníme ha'éva hína interrogación en guaraní. Ha jahecháta jahávo mba'éichapa jajapova'erã ha upéi ipahaitépe hajépa jajapova'erã ñande avei pe interrogatorio ha'éva hína ñeporandu. Upe ñeporandu hína hajépa ojeporu jehaípe térã avei ñe'ẽ ayvúpe. Ha upéva ojepuru hína mba'e'arã ojekuaa hag̃ua mba'e, mávape ha avei marandu oñekotevéva. Péicharõ ñande jaikuaaséngo hína peteĩ ava, peteĩ kuñáme, entonces ñaporandu chupe. Mávapa, mbovýpa ou, mba'éichapa héra, mbovyarýpa oguereko ha upéicha ñaporandu jahávo hajépa. Jaikuaa hag̃ua avei marandu chugui. Ojojuguáko hína péape ñe'ẽ jovake rehe, entrevista rehe. Pero ndaha'éi hína entrevista, pe interrogatorio. Pe entrevista pe niko pe persona hajépa entrevistado oguereko oportunidad ojehesplayávo ha'e oho ñaporandu chupe peteĩ mba'e ha ha'e katu hajépa oñe'ẽ heta ñande péakatu hajépa oĩ'arã peteĩ oporandúva ha ambue ombohovai'arã pe oñeporanduva'ekuénte. Ndaikatúi he'íhina ambue mba'e. No puede explayarse mucho sobre el tema. El interrogatorio verá viene a ser pregunta y respuesta. Pe'ẽkatu peikuaa porãite'i hajépa pene profesión rahína ko abogado ráme hajépa mba'éichapa ojepuru hína pe interrogatorio. Ha iñapyrũetépe ohove peteĩ persona orekuaa problema peteĩ pysynohára rendápe oñepyrũ oporandu chupe. Mba'épa ojapo, mba'éguipa ojapo, mba'e'arãpa, moõpa. Ha upéicha hajépa onohẽ hag̃ua chugui pe marandu oikotevéva avei. Ñeporandu rehe upéicharõ oñekotevé opa mba'erã ha opa rupiete, opa ára. Es decir que por la interrogación o el interrogatorio, como decimos en guaraní, ¿verdad? En castellano, se necesita siempre, en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? Es una herramienta que utilizamos en todas las profesiones y en el andar cotidiano. Upea heisehina. Ñeporandu rehe oñekotevé opa mba'erã ha opa rupiete. Ára ha ára rehe. Ápe jaguereko hajépa mba'éicha jajapóta ñeporandu guaraníme. Una de las formas. Mba'éichapa ikatu hína jajapo. Ha ikatu jajapo hajépa jaipurúrõ pe terarangue porandúva. Upéva ha'ehína pe España ñe'ẽme jaheróva hajépa pronombres interrogativos. Jaipurúrõ pronombres interrogativos upéicharõ jajapo hína peteĩ interrogación. Jajapo hína peteĩ ñeporandu ja'éa chupe guaraníme. Ha pe pronombre interrogativo térãkatu guaraníme ja'éva terarangue porandúva upéva ha'ehína umi ohóva tekove térãmba'e ojekuaa'ỹva ha oñeporandu varangue. Son las que reemplazan tanto a seres como a objetos desconocidos sobre los cuales se está preguntando. Ese es el pronombre interrogativo. Es lo que usamos en el español, ¿verdad? Como hay también un pronombre posesivo en español, que ya vimos también en guaraní, que es el índice de posesión, también está el pronombre interrogativo, ¿verdad? Y que en guaraní es terarangue porandúva. Ape jahecháta jaháo techapyrã, ajépa techapyrã. Ava. Ava he'ise hína quién. Upéva ha'e hína pe pronombre interrogativo
¿quién guaranime? Ava ou, ¿quién vino? Mboi, ¿cuántos? Mava, ¿quién? Mba'e, ¿qué? Mava, ¿quiénes? Mboi ha mba'épa. Ahí hay, ¿verdad? Un planteamiento ya. Mboi ha mba'épa. ¿Cuántos y cuáles? Entonces son algunos pronombres interrogativos, ¿verdad?, que podemos utilizar en guaraní. Acá tienen ustedes y tienen también su traducción. Yaguarekoa veí guaraní mejayepape ñe'ẽpe hetã'i upeigua. Upea ha'éhina España ñe'ẽme ja'éa chupe partícula sufija. Ñe'ẽpe hetã'i upeigua. La partícula que va después de la raíz. Estamos insistiendo mucho en guaraní 3 con eso, ¿verdad? Y siempre estamos teniendo todavía errores. Pero eso con la práctica solamente, ¿verdad? De hecho que los errores se notan solamente en la parte escrita. En la parte oral saben usarlo bien, pero cuando escriben es el problema, ¿verdad? Ñe'ẽpe hetã'i upeigua ñaporandu hag̃ua ikatu oho. Ko'ã ñe'ẽpe hetã'i ajépa ikatu oho teróndi, ikatu oho ñe'ẽtéva ndive, ikatu oho teraranguéndi, ñe'ẽtejándi ha ambue reheavei. Es decir, se puede utilizar con cualquier categoría gramatical. Se puede utilizar con verbos, se puede utilizar con sustantivos, con pronombres, con adverbios y otras categorías gramaticales que haya, ¿verdad? Entonces, esas partículas son pa y picó. Pa, ja, picó. En este caso, pa tiene una sola sílaba, va unida a la raíz, y picó ya va separado de la raíz, ¿verdad? En este caso, acá van a ver ustedes el ejemplo, ¿verdad? Techapuna. Mo pareiko, ahí tienen la partícula pa. Mo pareiko. Y en guaraní siempre se estila, ¿verdad?, ponerle el signo de interrogación al final nada más. Mo pareiko, ¿dónde vives? O también es correcto decir mo picoreiko, ¿dónde vives? Solamente que cuando utilizamos la partícula pa va a ir unida a la raíz, como están viendo en la pantalla, y cuando utilizan picó va a ir separado de la raíz. Mava pa ou, ¿quién vino? Ahí pa va unida a la raíz. Mava picó ou, ahí picó va separado de la raíz. ¿Quién vino? Entonces podemos utilizar según la situación. El significado es siempre lo mismo, sirve para hacer pregunta. Es una partícula, o sea, ambos son partículas sufijas de interrogación. Yaipuru pechano guaraní me ko'a pa hapiko ñaporandu hag̃ua. Avei yaipuru ko'ãva jepa. Ava, mboi, máva, mba'e, mava, mboi ha mba'épa umíahína ha'e pronombres interrogativos ha ko'ã katu ha'éhina partícula ja'ehaguéicha. Ñe'ẽteja oporandúva. Ko'ãva jaipuru ñe'ẽtéva ndive. Ñaporandu hag̃ua omo'andúvare. Ko'ã ñe'ẽte ykéva oguerahava'erã ñe'ẽky upeigua. Pa térã picó ajépa. Upéicharamo jaipurúta ove umi ñe'ẽteja umi adverbio jahecháta jajesarekóta hína ko'ãg̃a ajépa. Ejemplope oguerahava'erã katuete pa térã avei picó, dependiendo lo que el hablante o
el que escribe, el que va a redactar, desee utilizar la partícula pa o picó. Si es pa, junto, si es picó, separado. Ya es hanwa lleva. Ya hay puro hanwa adverbio, ¿verdad? Mo, y catuya es mo, y catuya es moopa, moico, a ver. Va ere ya y puro moico. Peaco y co, hina petei apocopación de picó. Como siempre les digo, el guaraní es muy especial y utiliza mucho la apocopación, acortar. Entonces se utiliza, ¿verdad? Moico. Moico orejota es lo más popular que escuchamos. Dayay puruguasuipe mo picorejota, sino que decimos moico orejota. Moico oime. Entonces, con estos adverbios se utilizan también esas partículas. Aracae puedo utilizar, también puedo decir aracaepa. Aracaere yuta, ya estoy preguntando, es un adverbio. Pero también le puedo poner la partícula pa. Aracaepa. Entonces, igual su significado es cuando. Mamopa, ¿dónde? Mamó rupipa, ¿por dónde? Rupi viene a ser una posposición, ¿verdad? Y se le agrega el pa. Mamó rupipa, ¿por dónde? Mamó rupipa reyuta, por ejemplo. Apepejeshahina mohuipa, ¿de dónde? Aracaehuibe, ¿desde cuándo? Va eishapa, ¿cómo? Va erepa, ¿por qué razón sería esto? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué también? Pero es causa. ¿Por qué causa? Va erepa, es por qué causa. Va ewipa, es por qué razón. Es también por qué, pero significa razón. Sin embargo, cuando digo va erepa, es causa. Va erepando uy, la causa por la que no vino, ¿verdad? Va erepando uy y se puede responder no uy, hasuwi. Y acá va ewipa, no uy, pide la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Va enapa, ¿para qué? Va enapa rejoyeuta. Jaupei añeipa, añetépico. Peaje y sejina, de veras, es cierto, umía abei yeipurújina. Jaupei cheiteja yepa mbykymíhina ñande kuaapyko arapegua jajepa jahecha hag̃ua pe ñeporandu guaraníme, interrogatorio. Ha ko'ág̃a amaña tahao pe plataforma pe ajepa oiméno peporanduse, pe ha'ise upépe térã peporanduse chéve, ikatúnte peporandu. Sobre el interrogatorio. Mba'éichapa mbo'ehára. Iporãiterei. Cheaporandusemi ko'ẽrope la ñande clase-ta. Upeichaite. Sí. Chekatu ko'ẽrõ ndaguerekoséi penendie encuentro, porque este día jaguerekojeýta peteĩ tarea, ame'ẽtama ag̃aite PM jajepa ha'éhina peteĩ tarea de 18 puntos sobre interrogatorio. Pea upéicharõ pejapo hag̃ua, upéicharamo jueventema jajotopáta ha upépe ñame'ẽ hag̃ua jajepa peteĩ tarea ha'evahína para el examen final, o sea, ya es para el encuentro final. Ya es haichango peenda peguere como hay examen, jayepa. Oyapopa y tarea 100% ko'ág̃a.
coste día o ya poco interrogatorio orecotama 80 puntos. Porque No, es que, bueno, hasta hoy las tareas, cuestionario, todo el proceso hasta hoy tienen sumado, si ustedes se fijan en calificaciones, tienen 80 puntos ya acumulados. De hecho que hay algunos que no alcanzaron, pero ustedes ya van a ver ahí porque yo la mayoría de los trabajos ya estoy corrigiendo. Entonces cada uno ya va a ir viendo su puntaje y de repente si hay alguna duda va a mirar en el comentario y cualquier otro inconveniente entonces se comunica conmigo en el privado si hay alguna consulta. Entonces por eso muy yo quiero importante. darles esta tarea hoy, darle mañana un poco de tiempo para que se pongan al día con todo y el jueves nos encontramos con la tarea final, el jueves 26. Hoy por ambos dejar. Chau, ye. Hoy pona Eva. Daipori vai chape por andusea. Upe charamo a chaucata man depende tarea pe yapoba ena hayepa peba combo epireje. Upe chano hoy no ave pe por andusea pejo pe por anduta mache. Peaja es inañemba apo at ipe. Trabajo en pequeños grupos o tarea grupal, que sería en castellano. Es una tarea grupal. Moñe eraye yapo. Ja es ina España ñeeme elaboración de texto. Petein jamen va epe yapota. Pei por abota. Pa ñee. Con a jisuya riepui. Ape jisui hina pendeje ta ñee hayepa. Con a riepui pei por abota. Pa. Upea dice que van a escoger 10 términos de este listado que está acá. 10 términos. Mocoinja, pembojaza guaranime y catuba. Ya eso pese a elegir a testigo. Bueno, va ella y catuche ambos a guaranime pe testigo. Va ella y catu mapa he iche. Peja y seno che upepe a moñeeta. Va ella y catu ya es testigo guaranime. Mapa hei seno tena katu ayo hay seno upepe. Y tú, oye, omoñete, vamos a dejar. Y katuya omo añeteba oikoba kue hayepa. Y katuya eva ahí abei hayepa ojeshaba ha ojenduba oikoba kue. Aba ojeshaba oikoba kue umisha y katu hayepa ñambo hasa guaranime. Haupeisha ya hechata y katuba guía ñande ñambo hasata guaranime umipa apitepe, umipa ya y por aboba hayepa. Vamos a escoger 10 y de esos 10 vamos a tratar de pasar todo al guaraní. La estrategia que utilizamos en guaraní es la unión de raíz. Por ejemplo, testigo. ¿Qué raíces yo uno para formar eso, verdad? Ese término en guaraní. Entonces, de esa manera ustedes van a ir formando. Y en el caso de que no puedan, no encuentren, como por ejemplo código, naikatuingo códigos ayepa, ñambohasa guaranime porque peango petei jeraboi peisha es un nombre propio ayepa. Jala nombre propio con daikatui, shengo Viviana daikatui ambohasa guaranime ni español ni inglés. Viviana antes siempre en cualquier idioma, ¿verdad? Entonces los nombres propios son así. Upeixano con a hayepa y katu yaipuru upeixante. Ha oimera monda y katu yeteba abei upeixano y katu ñande yaipurupe préstamo hayepa. Si no yaipuru yopará tena yeje a hayepa. Ñambo yopará yaipuruta la guaraní paraguayo hayepa. Haupei mbohapyhápe pehai ñeporandu ojapóva pysynohára ava oje'éva ojahéihague hembirekóre. Entonces,
Primero escogen los 10 vocablos, después tienen que traducir esos vocablos que escogieron al guaraní, todo lo que se pueda, y en el tercer lugar, entonces, van a redactar el interrogatorio, el texto, la elaboración del texto que van a hacer. Va a ser un interrogatorio, un texto interrogativo. Van a redactar entonces el interrogatorio que realiza el abogado. Ayepa. Pysynohára ojapovape acusado de violencia doméstica. Ayepa. Ojahei hague hembirekóre. He'i upépe. Ha upéape pendéma pejéta mba'éichapa mba'e marandúpape guenohétape ho upéva. Oĩpahína ndopijaporãiva térã nahesakãiva chupe ko tembiapo ikatu oporandu ápe ohaí pe chatpe térã katu oporandu. Oĩporã. Upéva hajépa pehaíta upéicharõ ha pehaí hag̃ua ápe pehaipa ove peguerekóta 18 puntos. Mba'épe pegueraháta en cuenta upéicha aipota pe mañamína pe indicador pe he'i APM ajépa. Oĩngohína temimbo'ekuéra nomañái apéare ha upéaguinte ojapovai. Sapy'a oĩ ndohupíriakue audio mba'e. Ha pe audio hína oñehepyme'ẽrã chupe 5 puntos. Ha ha'e ndohupíri. Ndoikuaáira'e nomoñe'ẽira'e pe indicador. Ha a lo mejor nohendúitera hesarái pe clase pe ajépa. Ha pe moñe'ẽva'erã. Porque yo voy a tener en cuenta eso para corregir. Ohaí moñe'ẽrã porandu rehegua. Redacta un interrogatorio. Un texto interrogativo sería, ¿verdad? Oipuru porã umi terarangue ha ñe'ẽpehe porandu rehegua. Utiliza correctamente los pronombres y partículas de las preguntas, lo que vimos acá, ¿verdad? Si utilizan correctamente tanto pronombres como las otras partículas. Entonces tienen que mirar ustedes su material para poder hacer este trabajo. Oipuruje copete umiñe en güera yehaipe. Utiliza correctamente los términos escogidos en el texto. Umiche hay por aboba escue, hay por abono testigo, violencia física, hay por abono jurisprudencia, umia hay puruporana pe texto riepype. Ayepa. Tiene que tener una idea clara. Ayepa ei hay puruba y para fuera de contexto ya es haisha España ñe'ẽme. Oyapo ñemoha'ãnga iñirũndive. Simulan el interrogatorio con un compañero o compañera. Peteĩ ojapóta de acusados a otro ojapóta de abogado. Ayepa. Ha upéape simulata. Simulan el interrogatorio. Pepe guerekuái mboýpa upéa. Ayepa. O grava peteĩ video rupive. Ha ohupi plataformape. Ñemoha'ãnga ojapóva iñirũndive porandu rehegua. Ha España ñe'ẽme ajépa he'i. Mediante un video reproduce la simulación del interrogatorio y lo publica en la plataforma. Ha pea ajépa sapy'ánte pene problema pe hupi hag̃ua pe video pe copiántena pe enlace pe ipurúva ajépa pe grabáramo YouTube tena pe hupíramo Drive, entonces pe mbohasánte che pe copiar ha pe pegar pende trabajo upete la enlace ha che upéare heve ya aikema ahechala pende video ayepa sapy'ánte pues he'i pende ipukuha umia ha upéagui la plataforma ndohupíri ayepa. Entonces upe'arã oĩ upea upe forma pemoĩnte pe la enlace upépe ha che pe enlace rupive ikatútama aike ajesareko hese ha ajapysakáve. Ápe he'íhina Irma he'i que está todo bien de su parte, ha
Eva Patricia G.I. Una consulta. Esa traducción ya alcé, pero me olvidé de enviar el audio. ¿Puedo alzar aún? Consulto, porque ya está corregido. Igualmente, si te da forma de editar, porque yo hoy le informé al grupo, ¿verdad?, que había ampliado todos los plazos. Así que probá, y si es que te da la opción de alzar, alza. Avísame y yo voy a volver a corregir, ¿verdad? Voy a ampliar si es que alzas tu audio. No hay ningún problema. Para eso es para la gente que le pasó el tiempo, lo que sea. Entonces, por eso habilité todo lo que era de tarea, los iconos de tarea. Va este copa, hoy ve por anducean buen va pea cote envía poner es igual. Jara, yo quería preguntar, ¿como 10 trabajos entonces en total o cómo? No entendí por ahí. Pere mañata jayepa co plataforma, pe jayepa ape ya huereco sesión 1 pe. Tena y fácil ve ya hasta calificación pe allá cajan APM. Resumen. Sí. Ape hoy calificación pe. Ape hoy hina tarea cuera jayepa. El tema, sí. Ape allá catama pe. Bueno. Por ejemplo, primera tarea ya huerecoa y apejina transfiere al ámbito jurídico. Va EAP ya huereco curipete inforo. Upei segunda tarea ya huereco. Va ya huereco PTI indagación. Hayepa. Peje ya página. Esa ponamos. Bueno. Laikato intejina ape ambos sururu lashe pulsor upe ante lashe problema. Pepe. Buenos Aires. Pepe pene paciencia y mi. Allá ya llega Pepe. Bueno, ya huereco indagación. Upea segundo trabajo. Upe ya huereco te envía por a. Ñe apore jewa, upea curipete y cuestionario y de 15 puntos a Eva Ecue, de 15 o de 12, no se mandó a poner a Eva Ecue sobre la ley de lenguas. No, najaniri. A Eva Ecue upea sobre utilización de partículas y posposiciones. Pene mandó apa. Upea curi tercera, upea hinapete y cuestionario. Upea ya huereco llega ape. Cuarto trabajo, utilización de vocablos, hayepa, vocablos lícitos dentro de una entrevista. Ya pocuriu PPT y entrevista, hayay purui pupe vocablos lícitos. Upea, cuarto trabajo, hayepa. Upea ovale curi 15 puntos. Upea ya huereco curi PTI taller de evaluación, hayepa. Petei tarea de evaluación de Ikuaponai upejina ñame ekuri primero vocablos lícitos a upei vocablos ilícitos nera ayepa. Upea quinta actividad. Upei oihina ñeete varejewa oi petei cuestionario. Upepejina ne ina witipe ya poco árabe upea oya abrí imagina pe cuestionario costedía ayepa. Upepe huereco 12 puntos a vehículo cuestionario. Pepe ya Pepe ya me está PM y no depende puntaje porque es corrección automática. Sí. Pea, Jaupei, Pehuereco, la interrogación. Pea o vale 18 puntos. Ayepa. Upe shehina umia ejina la tarea Pehuereco, ayepa. Pecuetería, entonces, acá, EPM, orela, tiempo. Pepe huereco, imagina, Pepe no se mandó a por ahí, pero Sharon Guará, Pehuereco, hina el 26 PB. Ape y peje chaponaveta, hayepa. Lengua guaraní 3, pena, me la pende proceso. Primero transfiere al ámbito jurídico el contenido del video. Upea 2 puntos, curi. Indagación, 4 puntos.
Tembia por añe a por ejegua 12 puntos. Utilización de vocablos lícitos dentro de una entrevista, upeore cocuri 17 puntos. Taller de evaluación sobre vocablos lícitos, ilícito, upea curioreco 15 puntos. Peaja es vocablos ilícitos, javeipe y puruacue, índice de posesión. Shara JKPM PT texto, japende upea traducíana, jape marca pupe, índice de posesión, ja vocabulario ilícito. Penemandu apa. Upei, cueje, guareña me acueñe esteba ararejewa de 12 puntos, upea oya abrigina coanga, coste día 23 y 59 pb, huereco tiempo peyapo. Ja upei ko arape ame epende pete tarea, ha yepa atu ipepe yapuana, upea heisejina pene inundi entre dos. Ja oía daikatuya porque ikatupe yapo ahí en forma virtual depende inundi. Ajechache etao yapo acue, por ejemplo, yapo Vigo, César Vigo, o yapo curi iñinu Raqueldi, o yapo curi Carmen iñinu abue iñinundi upecha en forma virtual te abei. Entonces ikatu tera de erema curi sheja hecha ineren yapo y por ahí te y yapo petei mitacuña ndaja vagina temimbo epea co grupo pegua, pero lo mismo entonces impona porque se la califican de trabajo. Entonces, de interrogación y capture ya poupe chante abei. Sí. Japea apepe huere coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabajos hasta la fecha. La total pende pere coma gina acumulado 80 puntos. Handeres ella cero boyu para huere coma acumulado y quien te anandepe calificación pe haupe pere echat. Entonces, ñande coste día árabe bella huereco 80 puntos acumulados. Ñande pe última sesión ape tenéis trabajo de 20 puntos. Upea ya potagina pe el 26. Bueno. Esa capa Y ahora antes de poner bueno. Muy bien. Hoy por ahí interés. Hoy pambues y no por andu se vea APG y Sergio. Hasta ahora tenemos 48 puntos acumulados, ¿verdad? No, ya respondí eso con todo esto. 50 puntos hasta ahora. Dice, pero yo a lo mejor no corregí todavía algunas tareas. Por eso me están diciendo así, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy ya creo que ya aclaré con eso. Profe, el mío, por ejemplo, en el foro sería la primera opinión. Aún no está corregido. Los demás sí. Bueno, voy a verificar esto, Ramona, sin problema. Sin problema. Entonces, creo que ya se aclaró esto. ¿Alguna consulta más, gente? Pueden escribirlo o pueden decirme sin ningún problema. Profe, buenas noches. Buenas noches. Para consultar, dice calificación, sí. En la fila te aparece un porcentaje. Después rango, dice también en una fila, y en el último dice el porcentaje. ¿Cuál es el que es válido acá para saber? Porque son diferentes números los que aparecen. En calificación aparece un número y en rango otro y después porcentaje dice otro otra vez. Y no podría decirte ahora mismo porque yo estoy desde la óptica del docente, ¿verdad? Y el alumno tiene otra... Bueno, de hecho yo tengo acá, si ustedes me aguantan un poquito, tengo acá y les puedo mostrar un módulo que yo cursé, entonces para que vean ahí cómo aparece. Bueno, acá por ejemplo, este es un módulo que yo cursé como alumno, ¿verdad? Entonces yo voy acá en calificaciones. ¿Están viendo la pantalla?
Sí, profe, Sí, estamos viendo. bueno, y ahí en calificaciones yo ya tengo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, 100% yo hice en esta tarea, ¿verdad? 100% quiere decir que yo completé todo. 100%, 95%, ¿verdad? Entonces quiere decir que acá, por ejemplo, yo hice 9,5 puntos nada más de 10, ¿verdad? Ahí está. Trabajo grupal, por ejemplo, me dice vacío. Quiere decir que no entregué. Acá, por ejemplo, foro de socialización era de 5 puntos y yo hice el 50%. Y así me va diciendo cada uno, ¿verdad? De cuántos puntos era y cuánto yo hice en porcentaje. El total del punto de punto acá me dice que era 31,50 puntos. Y yo hice solamente el 80,77% de eso. Entonces, de esa manera calcula, ¿verdad? Es el resultado general. Pero de hecho ha de haber también otra forma de ver la calificación. El informe general. Ahí, por ejemplo, si le... Así mismo, profe, aparece en el nuestro, Así te en el aparece. ejemplo que pasó. Sí, así Bueno, mismo. Entonces sería y lo mismo, el mismo proceso tiene el nuestro. sí, y bueno, así mismo, entonces vos te vas calculando nomás eso. Y vos vas entrando en cada tarea también podés ver, ¿verdad? Podés ver en cada tarea cuánto hiciste. Y de hecho también en algunos casos, si es que hace falta, yo también le pongo un pequeño comentario ahí, ¿verdad? Para aclarar algunas cosas. Y en todo caso que si no están conformes, entonces también pueden ir consultándome en el privado, si es que no quieren, si es que no quieren hacerlo en el grupo, ¿verdad? César Vigo dice, la última tarea se entrega el jueves hasta las 23:59. La que, sí, es la tarea sobre Sí, esta buenas tarea que estuve noches. mostrando ahora. Esta, la que es sobre el texto interrogativo. Esa, entonces tienen tiempo para entregar hasta el jueves 23:59. Y la calificación, como dice César, se suma todo. Ustedes al terminar tienen que sumar 100 puntos. Y en base a eso, ¿verdad? Van a obtener la calificación como siempre. A partir de 60 a 2. De 60 a 60 a 70 creo que es 3. De 71 al 80 es 4. Y así, desde el 81, perdón, es 4. Y así ustedes ya manejan seguro esa escala. ¿Alguna consulta más, gente? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quiero consultar respecto al ejercicio que se abrió ahora, hoy en la plataforma. Más o menos es la misma modalidad del otro, el que teníamos también 40 puntos, o sea, tenemos que marcar o hay que escribir o No algo hay así. ningún trabajo de Esa nomás es 40 la... puntos. No hay ningún trabajo de 40 Ah, puntos. no. 40 minutos lo que Sí, quise decir, no era 40 puntos. así es. Tenemos Tienen que, una vez es que para ir abren. marcando respuestas, Sí, ¿verdad? solamente ir Sí, marcando la respuesta. Van a seleccionar nomás. ir marcando, Es ok. solamente, es un Sí, ejercicio de eh, pareja nomás, ir seleccionando. sí, otra consulta. Sí, Yo quería saber, usted nos va a dar el jueves otro trabajo, ¿verdad? sí, Que sería el trabajo final, sí. ya. O si ustedes La consulta requieren ya, yo sería, puedo darles mañana también. es imposible, sí, no sé yo eso, porque no sé cuánto tiempo nos va a dar después para entregar ese No, y trabajo final. les voy Yo a lo dar que, un tiempo. la consulta, la consulta nomás sería con respecto al trabajo que se entrega el jueves, porque
a lo mejor hay personas, yo por lo menos creo que recién el jueves voy a poder hacer a la tardecita o a la tarde o no sé qué, y por cualquier eventualidad es imposible extender el plazo un poquito más, por ejemplo, hasta viernes a mediodía o algo así. Eso nomás es la consulta. Sí, no se puede, no se puede, pero pregunto. Esa ¿Cómo? tarea que tiene como Sí, fecha, porque la última de hoy, que tiene como fecha el jueves 26, 23, 59, jueves. tiene otra vez un límite, que es el tiempo límite, que es hasta el viernes 23 y 59. Esa misma tarea. Hasta el jueves 23:59. Sí, esa tiene ya, está La programada para que es tener del, una extensión la para que la gente que no entrega. a ver si entendí. El que es el interrogatorio o algo así, Sí, el de esa es la ahora. que es hasta el viernes a las 3:59. Sí, o sea, la entrega normal es jueves 23:59, pero el ejercicio ya está Sí, programado, ¿verdad? Para hacer una extensión de un día más para las ya, personas que no entreguen hasta el bueno, jueves 23:59, entonces el plazo automáticamente va a extenderse. se va a extender. Sí, Ya, señora. bueno, Sí. está bien, gracias. Sí, sin problema. Otra consulta, por favor. También yo les decía la posibilidad de que tengamos la clase mañana, entonces el jueves ya les doy libre para que ustedes hagan sus tareas. Eso depende de ustedes nomás también. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo para darle un poco de espacio así terminan todo nomás. Acá, por Profe, ejemplo, sí. disculpa, este trabajo de Ñeteba Ararejeguá, ese sí hasta hoy nomás es, ¿verdad? Sí, porque es un formulario. Un formulario que se abre hoy 19 horas Sí, y está se bien. Bueno, cierra 23:59, ¿verdad? Ese sí no se extiende el plazo porque una vez que a lo mejor hoy ya un compañero entró ya a ver eso, entonces ya no puedo extender. Voy a mirar un poco cómo está el formulario. Este está en la sesión. Acá. Vamos a mirar un poco. Veinticuatro, sí. Ñete Barejegua, este es un cuestionario. Nadie todavía no entró al cuestionario. Hasta ahora nadie todavía entró. ¿Qué quieren plantear ustedes? este cuestionario no se puede estirar hasta mañana, profe. Sí, es que se puede, sí, es que aún nadie tampoco entró a hacer. Y bueno, si nadie entra hasta el momento que cortemos esta clase, yo puedo todavía, si nadie entró, yo puedo todavía modificar, pero si ya entró alguna persona, no puedo ya hacer. Entonces, al terminar nuestra clase, si nadie entra, entonces puedo yo modificar. Bueno, César está preguntando, por ejemplo, el último trabajo, ¿cuándo se entrega? El de 20 puntos, ¿verdad? Yo les voy a dar hasta el martes para que ustedes tengan tiempo, hasta el martes. Es el tiempo límite porque yo también tengo que entregar las calificaciones. Hasta el martes. Yo pensaba que ustedes ya podrían hacer todo para el lunes, ¿verdad? Pero con todo esto, entonces yo creo que hasta el martes les voy a dar. Ese es el tiempo límite. Martes. Martes 18 horas. Mejor si terminamos hoy. Tenemos mucho trabajo. Eva Patricia. Sí. No dejará la ñande clase tapico entonces con angas o la ya decidita. APGI Con eno hikwei ajesha o hikwei con enon te mañame hanwa me embajanwa la trabajo apende peye organiza hanwa
Upea la Eso. alea ape. Peipa de acuerdo upeape. ¿Están de acuerdo que demos Sí. nomás ya mañana una última sesión? Les doy el trabajo de 20 puntos faltantes y ustedes se organizan. El tema. Oye, bueno, pues ahí. Acá, por ejemplo, me pidieron ya varios. No sé qué dicen. Les voy a leer acá si quieren escribir o expresarse. Si están de acuerdo, Eva me pide eso. Esperanza también. Sandra también. Mocoy, Eva, no. Jaoí, pues Eva Patricia, Jaoí, Eva Jiménez ahí. Eva Patricia Eso. Mareco, Jaoí, Eva Jiménez. Upechaite. Sí. Ande Eva ella y de acuerdo. Bueno, Sí. acá me dicen entonces y quedamos en eso. Era upechano ya huereco tañan de clase. Las 19 horas. Upepe ya me está más pende va a poner. Pe huereco. Te envía a poner. Ja, upea upe te envía a poner. Pe huereco ta hasta el martes. Pe entrega janguache de plataforma. Pe. Y ahí para de acuerdo. Bueno, Manuel. Hoy por ahí. Sí. Hoy no pe por Hoy andu por sea ahí. che ape el grupo pe entonces pe por andu ta veis ayepa. Al final Sí. que sea facilito, profe. Y bueno, bien, César. Añemo pues a pete y penendie, Eva Patricia. Hoy nos habilita el formulario. Y claro que sí, les voy a habilitar el formulario. Pero les voy a extender más nomás. Ay, tema. Bueno, hoy ponapa. Upe ya no APB ha hay que tape formulario pe a editar mi mija upe y tu hanguecha peike. Hoy ponapa. Bueno, Manuel. Hoy pona. Ya Hoy yo por ahí ya te- voy. Se va a habilitar, pero denme un poquito de tiempo, un 10 minutos para modificar el formulario y después entren a mirar. Bueno, hasta mañana entonces, nos encontramos mañana 19 horas por este mismo canal. Hasta mañana. Hasta mañana.